Seguimos con el análisis sintáctico y hoy vamos a trabajar con los tipos de predicados, ¿sí? Como ya vimos, el sujeto se puede clasificar en dos: si está escrito o si está ausente. Si está escrito es expreso simple si tiene uno solo, o compuesto si tiene más de uno, y si no está escrito en la oración y lo tenemos que buscar mediante el verbo, se llama sujeto tácito. En esta oportunidad vamos a reconocer los tipos de predicado, que van a ser de dos tipos. Por un lado vamos a tener el predicado que va a ser verbal porque contiene el verbo, simple, que va a ser el que va a tener un núcleo verbal. Y por otro lado vamos a tener el predicado verbal compuesto, que va a ser el que tenga más de un núcleo verbal, ¿sí? Ahora vamos a analizar estas oraciones como ejemplo. En el primer caso tenemos la oración jugaron y cantaron. Como verán, directamente tenemos la parte del predicado porque tenemos dos verbos, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser encerrar entre corchetes y vamos a reconocer esta parte de la oración, que al tener los verbos conjugados se trata del predicado, como ya hemos visto, ¿sí? Bien, ¿qué hacen? Jugaron, núcleo verbal, y cantaron, otro núcleo verbal. En este caso, en el que tengo dos núcleos verbales, el predicado va a ser verbal y va a ser compuesto, porque hay dos. También puedo reconocer, como hicimos en el sujeto también, el nexo coordinante, que es este y que une a los dos verbos, ¿sí? Y ahora, a diferencia de las oraciones unimembres, donde los verbos no me permiten encontrarle un pronombre personal que realice las acciones, en las oraciones que son bimembres y que tienen verbos conjugados que sí pueden realizar pronombres personales, buscamos el pronombre personal que pueda haber realizado estas dos acciones: jugaron y cantaron, ¿sí? Recuerden que los pronombres personales, los del singular, tenemos yo, tú, él o ella, y los del plural tenemos nosotros, vosotros y ellos. Bueno, de esos verbos, de esos pronombres personales, ¿cuáles pueden ser de ellos conjugados con estos verbos? Jugaron y cantaron, ellos, ¿sí? Ellos jugaron y cantaron. Ellos jugaron y cantaron. Como ya encontré el sujeto, esta oración va a ser bimembre, solo que tenía el sujeto tácito, o sea, ausente, que era ellos, ¿sí? Porque con estos dos verbos, el pronombre personal que lo conjuga es ellos. Perfecto. Y es una oración bimembre porque tiene el predicado y tiene el sujeto que estaba tácito, pero lo encontramos. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a encerrar entre corchetes y vamos a buscar el verbo. El verbo es ayudó, ¿sí? O sea que pregunto, ¿quién ayudó a su mamá? María. María va a ser el núcleo del sujeto. O sea que este va a ser el sujeto de mi oración. Como tengo uno solo, el sujeto y está escrito es sujeto expreso porque aparece en la oración y simple porque es uno solo, ¿sí? ¿Qué hizo María? Ayudó. Ayudó es el núcleo verbal. Entonces, desde el verbo en adelante, sigo un poquito más. Desde el verbo en adelante tengo el predicado. ¿Qué hizo María? Ayudó. Como solamente tengo un verbo, el predicado va a ser un predicado verbal y simple. Como tengo sujeto y tengo predicado, la oración es bimembre. Continuamos con la siguiente oración. Voy a cambiar de color para que no nos confundamos. Bien, en la siguiente oración también encierro entre corchetes la oración y voy a buscar el verbo. Empatamos. ¿Quiénes empatamos? Ellos, núcleo, y nosotros empatamos. También es un núcleo. Entonces este va a ser mi sujeto. Como se trata de dos verbos que están de dos pronombres personales que están escritos,
es expreso y, como vuelvo a decir, son dos, es compuesto. Y también podemos identificar el nexo coordinante que aparece uniendo a estos dos pronombres personales. ¿Qué hicimos ellos y nosotros? Empatamos. Empatamos va a ser nuestro núcleo verbal. Del núcleo en adelante, siempre es a partir del verbo en adelante, va a ser el predicado. Que como hay uno solo, va a ser predicado verbal simple, porque se trata de uno solo. Como tengo sujeto y tengo predicado, la oración es bimembre nuevamente. ¿Sí? Vamos al último ejemplo. Encerramos entre corchetes. Buscamos el verbo. Fui de vacaciones. ¿Cuál es el verbo? Es fui. Bien, como verán, solamente parte la oración desde el verbo, desde el predicado. Entonces ya podemos reconocer esto como predicado. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hice o qué hace el sujeto en esta oración? Fui. Este va a ser el núcleo verbal. Como solo tengo un núcleo, solo tengo un verbo, el predicado va a ser verbal y va a ser simple. Y como nuevamente tenemos una oración en la que la oración parte desde la parte verbal, desde el predicado, y no tiene un sujeto escrito, lo que puedo hacer es buscarlo mediante el verbo. El verbo es fui. ¿Con qué pronombre personal puedo conjugar al verbo fui? De los pronombres que mencionamos, el pronombre que puedo conjugar a este verbo es yo. Yo fui de vacaciones. Encontré el sujeto que estaba tácito, ¿sí? Entonces, el sujeto estaba tácito, lo encontramos, es yo. Y como tenemos el predicado y encontramos el sujeto que estaba tácito, la oración es bimembre. Esos son entonces los tipos de predicados que podemos encontrar en el análisis sintáctico. El predicado verbal simple cuando hay un solo verbo y el predicado verbal compuesto cuando hay más de un núcleo verbal.